Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy estamos acá comenzando este seminario sobre ciberdelitos y criptoactivos, que como ustedes sabrán es una actividad de capacitación organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental de San Isidro y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro. Vamos a estar reuniéndonos en este espacio, hoy, el próximo 10, 24 de abril también. Vamos a estar terminando el 8 de mayo, siempre en este mismo horario de las 14 horas, y siempre vamos a estar utilizando este mismo enlace de acceso. También les contamos que dentro del campus virtual del instituto pueden encontrar el aula de este seminario, en donde vamos a ir volcando material, los videos de los 4 encuentros, y cuando lleguemos al final del curso, también allí van a poder descargar su certificado de participación. Para que puedan obtener este certificado, perdón, es necesario que acrediten su asistencia apretando un botón que pueden encontrar dentro del aula en el campus. Les dejo el enlace en el chat para quien no lo tenga. Igualmente también han recibido el mismo enlace en el correo electrónico esta mañana. Ese enlace para que puedan acreditar su asistencia va a estar disponible durante el transcurso de cada uno de los encuentros y un ratito más allá de eso. Así que les recomiendo que no demoren en acreditar su participación. Ahora bien, va a tomar la palabra la doctora María Fernanda Nuevo, jueza de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, en donde también preside el Consejo Departamental del Instituto de Estudios Judiciales. Doctora Nuevo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, y para mí es un honor darles la bienvenida en nombre del Instituto de Estudios Judiciales y del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro. En este seminario sobre ciberdelitos y criptoactivos, un espacio de reflexión y debate sobre un tema que cobra cada vez más relevancia en nuestra sociedad digitalizada. El avance de la tecnología y la expansión del uso de criptoactivos ha traído consigo oportunidades sin precedentes, pero también nuevos desafíos en materia de seguridad, regulación y prevención del delito. En este contexto, la lucha contra los ciberdelitos se vuelve una prioridad para los estados, las empresas, los bancos y las comunidades en general. Hoy contamos con la presencia de destacados expertos que compartirán su conocimiento y experiencia sobre los marcos normativos, los riesgos asociados a los criptoactivos y las estrategias para prevenir y combatir los delitos en el entorno digital. Su participación y aporte serán fundamentales para enriquecer este diálogo y avanzar en soluciones efectivas. Por supuesto que les agradezco a los disertantes y voy a reiterar el agradecimiento al Colegio de Magistrados y Funcionarios, que siempre hacemos este intercambio de ideas y fortalecimiento de conocimientos. Quiero contarles además dentro de nuestros expositores, que son 4, el doctor Sebastián Luján, quien se ha formado también en Barcelona, y él es secretario del Juzgado de Garantías aquí en San Isidro, como así también vamos a tener al doctor Muso, que es el titular de la Fiscalía de Ciberdelitos, y criptoactivos, ¿no? Por supuesto, que investigan también, que fue la Fiscalía que el doctor John Broyar, como fiscal general, en enero del 2023 dispuso su creación y fue la primera en la provincia de Buenos Aires. Y tanto el doctor Denis Banchero como el doctor Alejandro Orlandini, quienes colaboran también y trabajan arduamente en esta tarea del cibercrimen, el ciberdelito y criptoactivos, se han formado también no solamente cada uno en una universidad realizando posgrados, sino que también se han formado en Estados Unidos. Yo los invito a que presten mucha atención porque la verdad es que la terminología y todo se va uno, si se distrae, se va perdiendo, porque también tenemos que tener en cuenta que así como la inteligencia artificial vino a ayudarnos, ¿no? Con un montón de cuestiones y programas que hay en las apps que tenemos, cuando uno pone todos sus datos, debe tener en cuenta que son plataformas que a veces se duplican y que hay gente que está a través del delito tratando de obtener nuestros datos para sacarnos nuestros activos o nuestros datos. Así como pueden ser también nuestras fotografías, que es el caso que pueden ser en los niños, niñas y adolescentes, que se da también de prostitución infantil,
dentro del contexto digital, porque no nos damos cuenta de todo lo que uno pone. Y tal cual dice el doctor Luján, que no quiero plagiarlo, por eso lo traigo, es que a partir de la pandemia todos volcamos en billeteras digitales, en bancos digitales, ¿no? Ya está en financieras digitales. Y no lo advertimos, porque es como cuando viajamos en colectivo o compramos algo en un kiosco, no advertimos que hacemos un contrato. Y esto es exactamente lo mismo. Entonces, toda la precaución que tenemos que tener, así como en el caso de los bancos, que también tienen que trazar, porque esta es una cuestión transversal que abarca a todos, y que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los bancos, tienen que tener inteligencia artificial para detectar aquellos casos que cuando los clientes hacen determinadas operaciones, se hacen operaciones extraordinarias que no son frecuentes en esos clientes, deben tener un sistema para poder detectarlo y evitar así también el delito. Hubo un caso que seguramente el doctor Luján se nos va a comentar, donde se lo sancionó al banco que tuvo que devolver después el dinero. Bueno, a mí me atrae mucho el tema, me encanta el tema de las cripto, como también nos roban a través de WhatsApp, uno transfiere dinero y después eso inmediatamente se transforma en bitcoins o en alguna otra moneda de criptomonedas. Y también con las plataformas lo que tenemos es el acceso, a veces la gente no quiere pagar por ahí Netflix y se craquea Netflix, sucedió en España y sucedió acá en la Argentina también, como con el fútbol, tanto en Europa, en España, como aquí, que ustedes lo saben, que justamente los doctores Orlandini, con el doctor Banchero y el doctor Muso han trabajado mucho, han hecho muchos allanamientos y han procedido a detención de personas por este tipo de delitos. Y también hay que tener en cuenta que hay aplicaciones o formas de comunicarnos, como ser el Telegram, que a veces no colabora tanto con la justicia como sí lo hacen otras grandes empresas que utilizamos casi todos los días. Así que bueno, los dejo en presencia de estos expertos y les agradezco mucho, doctor Banchero, doctor Orlandini, doctor Sebastián Luján. Agradezcanle al doctor Musso después de mi parte, seguramente yo ya voy a estar como espectadora y como una participante más, porque es muy interesante el tema y los convoco a todos a que realmente presten mucha atención a estas charlas que van a ser muy interesantes. Así que muchas gracias a todos por participar y bueno, les doy la bienvenida y para que arranquen. Gracias. Muchas gracias, doctora María Fernanda Nuevo. Bueno, aprovecho para saludarlos. Buenas tardes a todas y a todos los que están aquí presentes por hacerse un lugar para estar acá y para sumarse a esta capacitación. Bueno, primero de todo quiero agradecer nuevamente a la doctora María Fernanda Nuevo, al Instituto de Estudios Judiciales, también al Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, del cual formo parte y con quien coorganizamos este seminario. La idea de esta capacitación es darles una mirada integral que combine lo técnico y lo jurídico, con el objetivo de abordar una de las problemáticas más complejas, quizás más dinámicas también de la actualidad, que son, por un lado, los ciberdelitos y, por otro lado, el ecosistema de las criptomonedas. Y entonces, ¿por qué nos interesa este tema? La realidad es que el crecimiento de los ciberdelitos ya no es una tendencia, ya es una realidad que está instalada. Todos tenemos gente, amigos, conocidos o en primera persona fuimos víctimas o vimos de manera muy directa cómo actúa el ciberdelito en nuestra realidad cotidiana. En los últimos años, justamente como decía la doctora Nuevo, observamos una transformación muy vertiginosa de todas las modalidades delictivas, principalmente impulsadas por el avance tecnológico, por la digitalización de la vida cotidiana. Y las estafas en línea, el acceso indebido a sistemas, el phishing, la suplantación de identidad digital, ya hoy, lo cierto es que son moneda corriente en las fiscalías y en los juzgados. Y lo más preocupante es que muchas veces toda la legislación y las herramientas de investigación llegan tarde o por ahí a veces se quedan un poco cortas. Entonces vamos a ver un poco acá cómo manejar, cómo ir adaptando todo ese cuerpo normativo que tenemos para que las investigaciones puedan avanzar. Bueno, justamente es en este contexto que les hablo que los criptoactivos, particularmente las criptomonedas, juegan un rol que es cada vez más central. Ya no solo como medios de pago o de almacenamiento de valor, sino como herramientas que son usadas por las organizaciones delictivas para ocultar el producto de los ilícitos. Acá tenemos el punto central, que es un poco sobre lo que vamos a hacer hincapié en el día de hoy.
Y entonces tenemos después la complejidad de su trazabilidad, que tienen carácter transnacional, la ausencia de una regulación uniforme. Todo esto nos plantea grandes desafíos como operadores del sistema penal. Por eso creo yo, y un poco motivo de este seminario, entiendo que resulta indispensable capacitarnos. Tenemos que entender cómo funcionan algunas cuestiones con las que quizás no estamos tan familiarizados, pero tenemos que familiarizarnos. Tenemos que entender cómo funciona la blockchain, tenemos que entender lo que es una wallet, lo que es un exchange, y después cómo aplicar medidas procesales que sean eficaces en entornos digitales. Eso creo que hoy va a ser parte esencial del trabajo de los jueces, de los fiscales y de los funcionarios judiciales, ¿no? En lo personal, yo vengo trabajando desde hace varios años en el ámbito del derecho penal y en particular en lo que es ciberdelitos. Yo soy secretario del Juzgado de Garantías 4 de San Isidro. Tuve la posibilidad de intervenir junto con los demás disertantes, junto con Denis, junto con Alejandro, en causas complejas vinculadas con todo este fenómeno, y también desde diversos espacios académicos y de investigación, donde vengo promoviendo de manera bastante activa lo que es la formación técnica y jurídica en estos temas. En definitiva, este seminario fue un poco diseñado con esa convicción de que necesitamos un enfoque práctico, dinámico, actualizado, y también con el compromiso de que compartamos experiencias concretas, casos reales y herramientas que puedan ser útiles en lo que es nuestra práctica cotidiana. Así que, en síntesis, espero que la propuesta les resulte interesante. Les agradezco mucho por el interés, por sumarse a esta capacitación, y bueno, vamos a trabajar juntos justamente para dar un paso más y comprender y enfrentar estos desafíos del derecho digital. Así que bueno, en primer lugar le voy a dar paso al doctor Denis Banchero, que es un especialista específicamente en lo que tiene que ver con criptoactivos, con criptomonedas, y puntualmente con las criptomonedas en el marco de las investigaciones penales. Así que bueno, Denis, te doy paso y adelante Bueno, con lo tuyo. Muchas gracias, Eva. También hago extensivas todo agradecimiento al instituto, bueno, al Colegio de Magistrados y Funcionarios también. Voy a pasar a presentar y de paso me presento también. Bueno, ya me presentaron, pero yo además de ser secretario de acá de la Fiscalía de Ciberdelitos de San Isidro, estoy con el doctor Musso trabajando ya hace 4 años. Soy codirector también de la Diplomatura de Ciberdelitos y Criptoactivos en la Universidad de la Marina Mercante, y además soy consultor externo en Naciones Unidas. He dado cursos sobre criptoactivos el año pasado en Perú, estuve en dos oportunidades en Viena, y este año estuve en Indonesia dando un curso sobre cripto y, digamos, criptomonedas, trazabilidad y prevención del financiamiento del terrorismo. Iba a estar uno en Irak en febrero, pero bueno, se postergó para más adelante, así que estoy esperando dar ese curso, pero bueno, además estoy con Naciones Unidas brindando apoyo en lo que es la capacitación. Hoy les vengo a hablar un poco, voy a empezar primero, vamos a empezar por lo que es la evolución del ciberdelito, bien cortito, así ya después pasamos al tema duro, que es el tema de cripto. Esto es un reporte del FBI que hace todos los años de cómo va evolucionando el ciberdelito. Fíjense cómo va aumentando, esto está hasta 2023 porque todavía no salió el de 2024, pero fíjense cómo fue aumentando exponencialmente, sobre todo después de la pandemia, lo que es el ciberdelito y, digamos, los montos que mueve el ciberdelito, ¿no? Es mucho dinero que se mueve y hay muchas actividades por detrás. Esto nosotros lo empezamos a ver con nuestra actividad, que si bien se creó la Fiscalía en 2023, lo cierto es que ya de 2021 veníamos trabajando en lo que era estafas digitales, porque nosotros nos abocamos más que nada a lo que es el fraude económico, y empezamos a ver que había un cambio. Antes, quien hacía una estafa, ya sea un vaciamiento de cuenta y demás, por lo general se mandaba el dinero a su cuenta, lo extraía. Era muy difícil que haya toda una estructura, porque no existían simplemente esas estructuras. Y después empezamos a ver en Telegram, Discord y otras plataformas que había
estructuras bien formadas y que el trabajo criminal, si se quiere decir, estaba diversificado, como que se dividían las tareas, ¿no? Por acá vemos que tenemos metodistas, droppers, carding, toqueros. ¿Qué es todo esto, no? Uno entraba y capaz se topaba con organizaciones que, bueno, por ejemplo, los metodistas eran los que vendían los métodos para que si vos compras una tarjeta robada o con los datos sustraídos, vos puedas hacer una compra en retails y no falles en el intento. Entonces te decían el método que tenías que seguir vos y eso obviamente lo cobraban. Droppers, por ejemplo, si hacías una compra con una tarjeta robada online, eh, yo no lo voy a recibir en mi casa como criminal, lo mando a una persona que me cobre por eso, entonces lo recibe esa persona y esa persona después va a ser la destinataria del posible allanamiento que se haga en esa causa. Y así todo un esquema organizacional en el cual, bueno, acá por ejemplo tenemos vaciadores. Yo, por ejemplo, había logrado robar las credenciales de una cuenta bancaria, pero no quiero vaciarla yo porque no tengo la estructura de mulas como para diversificar el dinero, entonces se lo vendía a un vaciador y ese vaciador con su estructura de mulas diversificaba el dinero y de esa forma se hacen del botín con el lavado de esos activos, digamos, hablando mal y pronto. Pero claro, esto era más o menos un poco cómo están conformadas estas estructuras. Hoy en día sigue habiendo grupos de estos en Telegram. Como dijo la doctora Nuevo, todavía Telegram no colabora con la justicia, con lo cual es muy difícil obtener información, más allá de que hay métodos como para, y de todas formas, investigar a esta gente y tratar de identificarlos, ¿no? Que ese gran desafío en los ciberdelitos, identificar a quién está detrás de la maniobra. Después la prueba no es muy difícil una vez que se recaba toda la prueba de seguir un proceso adelante. Pero lo cierto es que acá ya vemos de por sí, es una organización que se dividen cada una de estas tareas las cuales estaba mencionando. Pero bueno, ¿y en dónde entran los criptoactivos? Los criptoactivos lo que vienen es a, digamos, hacer una facilidad para los criminales para ocultar el dinero. Ahora vamos a ver más adelante bien cómo es la naturaleza de los criptoactivos y demás, pero lo cierto es que al estar en un escalón más de dificultad de cualquier persona, como para interactuar con ellos, imagínense para investigarlo, bueno, está el falso pensamiento de que entre los criminales, gran parte de los criminales, de que no se puede seguir. Y eso es mentira, se puede trazar, es perfectamente trazable. Mientras tanto, que sigan pensando eso nos conviene, porque obviamente no nos vamos a encontrar con muchas técnicas de ofuscación, pero lo cierto es que hay una trazabilidad de los criptoactivos. Y los criptoactivos justamente vinieron como medio de ocultamiento, más allá de que, por otro lado, tengamos causas en las cuales se comete el delito directamente en los criptoactivos, ya sea un vaciamiento de la billetera de alguien, le entraron a la cuenta del exchange a alguien y le vaciaron esa cuenta del exchange, o, bueno, sin ir más lejos, lo que pasó hace poco, en el caso de que todos conocemos, en ese caso lo que pasó fue lo que se llama un rug pull, que es un barrido de alfombra. Se le dio, digamos, mucha publicidad a un activo porque hubo un tuit de una personalidad influyente, digamos. Eso hizo que se subiera el precio de forma artificial y cuando se subió el precio, los creadores del proyecto retiraron todos los fondos y eso hizo caer inmediatamente. Pero bueno, dando un poco el espectro de todos los delitos que se pueden cometer, que son muchos y los vamos a ver. Pero bueno, ahora primero un video introductorio un poco hablando de lo que es el Bitcoin y de su historia y de cómo algunos hechos puntuales en la historia que pasaron con esta controversial criptomoneda. Ah, creo que voy a tener que dejar de compartir, porque me parece que no activé el audio, mala mía. A pesar de que me lo dijeron.
Ahí estamos. En la prueba había salido bien. Sí, sí. PayPal. Bueno. PayPal, Visa, MasterCard. These are the third parties we normally use to pay for things online. But what if you took out the middleman? Chris Valerio takes a look at what some are calling the money of the future. Largest cryptocurrency exchange is in hot water, and thousands of clients have millions of dollars in frozen assets with little information. 5 años de cárcel es la condena impuesta por un tribunal de Nueva York a Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX. El Salvador ya es otro país. De una fiscalía argentina que secuestró por primera vez criptoactivos de ciberestafadores. Todavía están terminando de hacer el allanamiento. Arriba hay secuestradas computadoras, celulares y un arma en calibre 9 milímetros con munición. Bueno, ahí había algunos hechos puntuales de la historia y un poco al final una autorreferencia con algunos de los casos que tuvimos más resonancia en la Fiscalía. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es el principio, digamos, de por qué nació todo esto, en 2008 hubo una gran crisis económica que se llamó la crisis de los intermediarios, en las cuales, bueno, por cuestiones que no vienen al caso, hubo una crisis con las hipotecas que operaban en la bolsa y justamente generó mucha desconfianza en los intermediarios porque eso hizo caer las acciones y que la gente empiece a decir, bueno, no quiero, no quiero más intermediarios. Y surgió esta persona, que no se sabe si es una persona, un grupo de personas, que es Satoshi Nakamoto, que un día publicó en un blog que había desarrollado un paper en el cual había un sistema que había desarrollado que llamaba Bitcoin y que era justamente una blockchain que se eliminaban los intermediarios. En definitiva, lo que proponía era un sistema descentralizado en el cual se lleve el registro público de todas las transacciones que se lleven en ese sistema y que sea por computadora, digamos. Todo automatizado y justamente sin intermediarios. Eliminando de esta forma la posibilidad de que alguien se aproveche digamos, económicamente de transacciones y demás. Pero bueno, vamos por partes. Esto es primero lo que llevó, lo que vino a proponer lo que es el white paper de Bitcoin. Pero vamos un poco con definiciones. Yo les venía diciendo que era un libro público, esto es en definitiva un libro en el cual se lleva anotación de todas las transacciones. Estos son computadoras que están conectadas alrededor de todo el mundo. Hay una base de datos. Y esto lo que vino a proponer Satoshi Nakamoto es que esté basado en la criptografía. Ahora vamos a ver bien qué es la criptografía, pero esto es la forma de seguridad que encontró como para
que sea inmutable y que sea irreversible esta cadena de bloques. Además es descentralizado, justamente no hay intermediarios, no hay una entidad central que concentre toda la información y que la pueda adulterar o que pueda aprovecharse de esa información y utilizarla, sino que la información está descentralizada y es pública, es auditable por todos. Bueno, las transacciones van a estar encadenadas una con otra y justamente esto también hace a la inmutabilidad, porque al estar basado en la criptografía, va a ser muy difícil borrar un dato o modificarlo sin que caiga todo el sistema y se pueda percibir que se quiso adulterar. Ahora vamos a verlo un poco más gráfico, todo eso que les digo, y obviamente es cronológico. Vamos. Bueno, esto por ejemplo es una página que se llama BitNodes, que nos muestra todos los nodos que están alrededor del mundo. Estos no son más que computadoras que lo que quieren es aportar a la red, descargan lo que es el software de Bitcoin y lo que hacen es validar transacciones. ¿Cómo se aporta valor a la red? Digamos, existe lo que se llaman los mineros, en el caso de Bitcoin, que son aquellas personas que desde el principio empezaron a minar criptomonedas, aportando, digamos, lo que es valor computacional, o sea, su computadora para hacer cálculos matemáticos complejos, y de esta forma aportar a la red y generar nuevos bloques a cambio, obviamente, de una recompensa. En ese caso, si yo quería ser minero cuando surgió el Bitcoin en 2009, perdón. 2009 se hizo la primera transacción, yo iba a recibir 50 Bitcoins de recompensa. Hoy en día, si yo quiero ser minero, primero que no lo puedo hacer con mi computadora, sino que tengo que tener una maquinaria enorme, o sea, les estoy hablando de una planta entera, con máquinas, computadoras, todo el día tratando de sacar esos cálculos matemáticos, y recibiría solamente 3,25 Bitcoins. ¿Y esto por qué? Porque ya desde su inicio, Satoshi Nakamoto, quien fue el que creó esta criptomoneda, dijo, bueno, yo voy a hacer un sistema en el cual a medida que vaya pasando el tiempo, cada 4 años más o menos, o una cierta cantidad de bloques, la recompensa que van a recibir los mineros por minar criptomonedas te va a reducir a la mitad. Empezó siendo 50, a los 4 años fue 25 y así sucesivamente, 12,2, 6,25, ahora estamos en 3,25. Y así, a medida que pase el tiempo, va a ir disminuyendo la recompensa que reciben los mineros. Esto lo que hace, básicamente, genera escasez. Genera escasez en una criptomoneda que ya tiene de por sí fijada cuánta cantidad de criptomonedas se van a emitir, que son 21 millones de Bitcoin. Cuando se emita el Bitcoin 21 millones, ahí va a terminar la emisión. Y esto hace que, a diferencia de otras criptomonedas, sea visto como una especie de oro digital. ¿Por qué? Ustedes me van a decir, ¿dónde está el valor de Bitcoin? Si hoy en día está a $81.000, creo que está, más o menos. ¿Por qué vale tanto? Bueno, Bitcoin, como les dije, nació ya predefinido con estas condiciones y con la escasez como, digamos, como norte. Después, obviamente, con el tiempo tuvo que sufrir algunas soluciones de escalabilidad, porque al principio era muy utilizado y las transacciones tardaban mucho tiempo a medida que fue ganando popularidad, pero siempre se mantuvo, digamos, en una línea que fue la línea inicial que trazó Satoshi Nakamoto. Después surgieron otras blockchains que también lo vamos a ver, como por ejemplo, bueno, Ethereum es la más conocida, que contiene varias blockchains, en la cual ya la idea es otra. La idea de Ethereum es no solo como una criptomoneda o un medio digamos, de pago, sino ya explotar lo que se llaman los contratos inteligentes. Contratos inteligentes que no son más que software
son líneas de código que en vez de hacerlos correr en una computadora común, se hace correr en una gran computadora, que es la Ethereum Virtual Machine, y está integrada por todas las computadoras que integran esa blockchain. De nuevo, recapitulando, para que se entienda que es una blockchain, es como si nosotros nos juntáramos y digamos, no confiamos más en el dinero que emite el Estado, no queremos estar controlados bajo una entidad central, hagamos nuestro propio libro de anotaciones en las cuales nosotros llevamos el registro de todos los gastos que hacemos. Yo hoy le pagué a Sebastián un Bitcoin, por ejemplo. Todos anotan en su libro que yo hoy le pagué a Sebastián un Bitcoin. Después Sebastián le paga a Alejandro y todos anotamos que bueno, eso mismo nada más que lo hace en computadoras. Computadoras que están conectadas alrededor del mundo y que si yo borro la información de mi computadora, digo que en realidad Sebastián, que yo no le pagué un Bitcoin a Sebastián, sino que esa transacción no existió, si yo borro esa información va a seguir estando en el resto de las computadoras, con lo cual por eso lo hace inmutable. Yo siempre pongo el ejemplo de una foto de WhatsApp. Si yo comparto una foto de WhatsApp, esa foto se viraliza, por más que yo la borre en mi dispositivo, va a seguir estando en todos los otros dispositivos por los que anduvo. Bueno, más o menos esa idea es la blockchain. ¿Hasta ahora alguna pregunta? No sé si contestamos preguntas o al final, Seba. Mira, si alguien quiere ir preguntando, yo lo que le diría es que levante la mano y cada tanto hacemos un breve stop, teniendo en cuenta que el tiempo es corto, y cuarto termina la sesión. Acá te dice Romina que está clarísimo, clarísimo. Así que Buenísimo. Vamos bien. Bueno, quien quiera hacer una pregunta, levante la mano y le damos la palabra cuando haya un corte. Perfecto. Bueno, como yo les dije que estaba basado en la criptografía, vamos a poner un ejemplo bien gráfico para que entiendan de qué es esto que esté basado en la criptografía, que esté apoyado en la criptografía. Acá hay una página que es muy... Uy, no me digas que no anda. Los riesgos del vivo. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero te juro que hasta ayer andaba. Ahora vamos a ver otro navegador. Que no se me abra la MetaMask. Bueno, no anda. Pero lo voy a explicar. Vamos a buscar a ver, las dudas igual. Ah, cambió la extensión. Ahí te dice Fabián, te pasa ahí el enlace para que entres. Dice que funciona. A ver. De hecho, en el chat. Ah, blockchain.org. Ahí estamos. No, pero ese no es. Bueno, no importa. A ver si no, no importa. Lo explico. Trato de explicarlo así. Bueno, en definitiva, un hash, que apuntando a lo que es la criptografía, un hash es un cálculo matemático que se saca sobre información que nosotros le damos al sistema. Por ejemplo, yo pongo mi nombre y mi apellido acá y me va a devolver un hash. Ese hash va a ser una huella digital de la información que yo le di acá. En definitiva, si yo cambio cualquier carácter, va a hacer que me dé otro hash, porque va a cambiar por completo la estructura
del input que yo le di. Esto hace que cualquier información que yo tenga pueda hashearla, pueda hacerle un cálculo hash, depende de qué cálculo hash esté hablando. En el caso de las blockchain, la que usan es el SHA-256. Siempre que sea la misma información, a mí me va a devolver el mismo hash, digamos, el mismo dato de identidad que me había arrojado anteriormente. Si yo cambio cualquier carácter, por más ínfimo que sea una coma, sea lo que sea, eso me va a hacer que cambie por completo todo el hash. En este caso, las transacciones que se hacen en la blockchain están hasheadas conforme toda la información que contiene la transacción, y esto hace que cualquier dato que se modifique de la transacción me dé un hash distinto. Esto se anota en el sistema, digamos, en este sistema distribuido, y esto hace que justamente sea muy difícil modificar información porque el sistema inmediatamente lo va a captar esa modificación. A su vez, las transacciones están insertas en bloques. Esos bloques también están hasheados, tienen un código hash. Y esos bloques, como dijimos, estaban encadenados. Tenemos un bloque encadenado al otro, y si yo cambio el hash del bloque anterior, me va a hacer que me invalide el bloque siguiente. Y además, recordemos que si yo hago esto en una computadora, va a haber otras computadoras que van a tener la información verdadera, digamos, que yo quiero adulterar, y obviamente van a tener mayoría. Todo esto son sistemas informáticos, pero lo explico así como para que lo entiendan. Van a tener mayoría y van a decir, no, mirá, los bloques correctos son estos. Donde se dice que puede haber una vulnerabilidad de Bitcoin, que es muy difícil, es en lo que es un ataque del 51%, que si yo logro atacar al 51% de las máquinas que integran la red de Bitcoin, ahí podría eventualmente cambiar información y decir que tengo la mayoría y ahí ganar. Pero ya les digo, es un ataque en el cual se necesita mucha fuerza de cómputo y se necesita justamente tener el 51% de los nodos, algo que es casi imposible y de hecho hasta el momento no se dio ya con tantos años de esta blockchain en funcionamiento. Seguimos adelante. Bueno, si quieren ver cuántas criptomonedas hay, pueden escanear acá. Esto es CoinMarketCap, es una página que nos muestra todos los tipos de criptomonedas que hay, ya sean las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, NFTs, que son tokens no fungibles. Bueno, acá tenemos un poco ya de DeFi, esto es un poco más avanzado, Exchange. Pero bueno, en total hay 2.4 millones, no, hay más, ahora hay como 13 millones, esto quedó viejo. Hay 13 millones de criptomonedas y, digamos, blockchains no hay tantas, hay bastantes, pero no hay tantas blockchains. Justamente porque blockchains es difícil crear una blockchain porque necesitas mucha fuerza de cómputo, y criptomonedas yo hoy en día puedo agarrar un smart contract y crear una criptomoneda. ¿Qué tipo de criptomonedas hay? Bueno, Bitcoin, que fue la primera, es basada en UTXO, es una criptomoneda que se utiliza de pago, fue prevista nada más que para eso. Y en 2013, un ruso que es Vitalik Buterin dijo, che, pero esto lo podemos usar para un montón de otras cosas, no solo para pagar, enviar y recibir dinero alrededor del mundo, porque no hay fronteras. Y entonces ahí dijo, che, con esto en realidad se puede también hacer, se pueden hacer contratos inteligentes en los cuales se eliminen los intermediarios justamente en determinados acuerdos de voluntades. Y ahí surgió lo que es Ethereum y la Ethereum Virtual Machine. Pero funcionan de otra forma. Si bien son parecidas en esto de que es una red que está integrada por varias computadoras en el mundo, que es descentralizada, que no está bajo bajo el control de ningún gobierno,
etcétera, etcétera, tiene sus otras particularidades. Y acá es donde empezó a surgir todo un universo de blockchains y de criptomonedas que nosotros, si hacemos una investigación, lo tenemos que tener en cuenta. Porque hoy, por ejemplo, en Bitcoin es muy difícil encontrar, más allá de que hay algunas investigaciones, por ejemplo, en Bitcoin es muy difícil encontrar una investigación porque ya casi que no se usa por los criminales, sino que acuden a otras redes que son, por ejemplo, Tron o Binance Smart Chain, que son mucho más rápidas para las transacciones y que incluso también tienen sus particularidades. En este sentido, bueno, Bitcoin tiene su cadena de bloques propia, porque surgió con Bitcoin, y tiene su criptomoneda nativa, que es la única criptomoneda que opera en Bitcoin, que es el Bitcoin, nada más. A diferencia, Ethereum, por ejemplo, tiene su cadena de bloques propia, pero tiene su criptomoneda nativa, pero operan otros tokens también, otras criptomonedas que pueden crear los usuarios. Yo si quiero me puedo crear una criptomoneda en Ethereum, en Binance Smart Chain, en Tron, pero va a ser un token no nativo, justamente. Va a tener un hash, va a operar en la blockchain, pero no va a ser criptomoneda nativa. Esto es muy importante por algo que les voy a decir más adelante. Basado en UTXO o basado en cuentas. En el caso de Bitcoin, tiene un sistema que es un poco complejo de entender, pero básicamente significa que es como más asemejable a lo que es el dinero tradicional, el dinero fiduciario, en el cual hay cambio y se tiene que saber identificar cuál es el cambio. Basado en cuentas, por el contrario, es el sistema de Ethereum, es como una cuenta bancaria. Yo le envío a Juan y la plata que le envío, digamos, se resta de mi cuenta bancaria y la plata que tenía Juan se le suma su cuenta bancaria. Es muy simple. Ahora voy a explicar un poco más el UTXO en detalle porque es muy difícil de comprender, así hablado a la ligera, ¿no? Digamos, monedas de privacidad. Después de Bitcoin también surgieron un montón de criptomonedas que lo que querían es ocultar, digamos, el destinatario y el origen de la cuenta, simplemente que la transacción quede en la blockchain, pero no sepa hacia dónde fue el dinero o de dónde provino. Estas monedas hoy por en día se usan muy poco porque las dejaron de aceptar los exchanges conforme las 40 reglas del Gafi. Entonces las fueron borrando de las listas de los exchanges. Entonces es muy difícil hoy en día, si tenés Monero, deshacerte de ese Monero que tenés que ir básicamente al ámbito criminal como para vender esa criptomoneda. Y después basados en cuenta que tenemos Ethereum, Binance Smart Chain, Tron, Chainlink y demás. Y acá, bueno, previamente estábamos hablando del arte digital. Justamente se clasifican en fungibles y no fungibles los tokens. Yo puedo hacer un token fungible, por ejemplo el USDT, que está hecho por una empresa que se llama Tether, que básicamente lo que hace es emitir un token por cada dólar y mantiene el precio estable en $1. O puedo, si quiero hacer arte digital, no sé, agarré un dibujo que hice y lo tokenizo, le agrego un hash, lo implemento en la blockchain, para eso voy a tener que pagar con criptomoneda nativa, y lo vendo, lo puedo vender, puedo ponerle el precio que quiera. Justamente ahí tenemos la clasificación de fungibles y no fungibles. Con los no fungibles hay un tema, porque esto siempre lo digo, yo puedo ponerle a mi arte digital le puedo poner un valor de $300.000 y alguien me lo puede comprar. Y en definitiva, de esa forma tengo una forma de lavar dinero muy fácilmente, sin dar explicaciones, y diciendo, mira, yo se lo vendí a Sebastián me lo compró, me pagó $300.000 por este arte digital, y acá tengo el comprobante. Bueno, ahí hay un buen punto como para prestar atención en los tokens no fungibles. ¿Cómo funcionan Ethereum y Bitcoin? Esto que les decía de las soluciones de escalabilidad. Por ejemplo, esto es muy gracioso porque son figuras de South Park,
pero esto es, por ejemplo, cómo funciona Ethereum. Y acá está Bitcoin, cómo se va minando cada bloque. Ahora vamos a ver si abre la página. Bueno, no importa. Pero bueno, Bitcoin es muy lento, Ethereum lo que dijo, bueno, vamos a hacerlo un sistema mucho más rápido. Hoy en día Tron y Binance Smart Chain son mucho más rápidas. Y nada, tenemos miles de transacciones en segundos. Volviendo un poco a lo que es la criptografía y cómo están compuestas, digamos, las billeteras de criptomonedas. La criptografía que tomó Bitcoin se llama criptografía simétrica. La criptografía simple es la que, o sea, es la más simple de todas, que básicamente yo tengo un archivo, lo encripto, le aplico, digamos, un cálculo matemático en el cual queda encriptado, y si yo intento desencriptarlo sin la clave, básicamente no voy a poder leer el contenido, porque está protegido bajo contraseña. En este caso, yo tengo acá el documento, le aplico la encriptación. Si yo lo quiero interceptar, este documento, un mail, lo que sea, lo que voy a ver es esto, o sea, no voy a entender nada. Pero si yo aplico la desencriptación con la contraseña, independientemente de la seguridad de la contraseña, me va a devolver el archivo. Con la criptografía simétrica lo que pasa es que yo voy a tener una clave pública y una clave privada. Como con digamos, que la criptografía simple no era viable el sistema de una blockchain, porque yo le tendría que estar pasando mi clave privada a quien yo le quiera enviar dinero, se implementó lo que es la criptografía simétrica. En ese caso yo voy a tener una clave pública y una clave privada. Esto es fundamental porque si yo tengo una causa, quiero ir a allanar a un imputado, lo que yo voy a tener previamente seguramente la clave pública, porque en una causa de una defraudación en la cual recibió dinero, criptomonedas de una estafa, voy a tener la clave pública, pero con esa clave pública no puedo acceder a los fondos. Para eso yo voy a tener que ir a la casa y encontrar la clave privada, obviamente teniendo una orden de allanamiento, una orden para secuestrar las criptomonedas, y si la tiene dentro del celular, una orden de apertura del teléfono celular, para buscar las claves privadas. Accediendo a las claves privadas es como la única forma para acceder a los activos. La clave privada no es más que una puerta de acceso a poder firmar transacciones en la blockchain. Y la clave pública es como un CBU. Imagínenselo como un CBU, donde yo le paso a Sebastián que me depositame Bitcoin en esta clave. En el video que les mostré anteriormente, había una bandera y había dos terroristas de un lado y del otro, en donde decían deposite Bitcoin si quiere apoyar a esta asociación terrorista en Siria. Bueno, lo que estaban poniendo en esa bandera era básicamente la clave pública de su billetera de Bitcoin para recibir depósitos. Eso lo pongo como para que vean hasta dónde puede, qué transversal que es el mundo de las criptomonedas, por todo tipo de delito, ¿no? Hasta el financiamiento del terrorismo. Volviendo un poco, en definitiva, yo teniendo el documento, le aplico la encriptación con la clave privada, y se desencripta con la clave privada. Pero para recibir los activos, yo voy a tener que pasar la clave pública. Y no hace falta que comparta mi clave privada. De hecho, la clave privada no la tengo que compartir con nadie, porque con quien comparta yo mi clave privada, esa persona va a tener acceso a los activos. Y quien tiene la clave privada tiene la disposición de los activos. Not your seeds, not your wallets, dice el dicho, con lo cual y esto se puede acceder en cualquier parte del mundo. Yo puedo acceder a una billetera de alguien que creó en China una billetera con la clave privada. Si me la manda por mail o por WhatsApp o donde sea, yo puedo acceder a esos fondos sin ningún problema, recuperándolos en una billetera. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Se entiende bien? Bueno, como les decía, bueno, esto es la función hash, ya lo expliqué, que es la huella digital, digamos, mediante un input, saca el cálculo matemático y me da un resultado. Se cambia el 001 en vez de 000, se cambia un carácter y me da un hash totalmente diferente.
Denis, acá hay una pregunta en el chat, perdón. Sí. Que dice, consulta, ¿cómo hace el Ministerio Público Fiscal para obtener la clave pública en los delitos? Bueno, la clave pública, muy buena pregunta. Nos puede surgir en distintas fases o periodos de la causa y de distintas fuentes, digamos. En principio, cuando una víctima la estafan con criptomonedas, la víctima va a venir, mirá, bueno, me sacaron tantos bitcoins o la criptomoneda que sea, de mi billetera. Y en el hash tanto se transfirió, vamos a ver el hash en la blockchain, hacia la dirección de depósito, la clave pública, a donde fueron esos activos. Eso se va a recibir en la denuncia y se va a decir, bueno, a fulanito le sacaron tantas criptomonedas en tal hash y fueron a determinada dirección. A partir de ahí se inicia el seguimiento de esa dirección o clave pública. Por otra parte, puede salir de la apertura de un teléfono celular. Yo puedo estar abriendo un teléfono celular y encontrarme con transacciones en la blockchain o con claves públicas que le pasa a un contacto. Otra forma puede ser lo que es muy común hoy en día, recibimos denuncias, empresas que le vacían la cuenta bancaria y eso pasa por distintas cuentas mulas de dinero fiduciario, pero después se compra criptomonedas con eso. ¿Por qué? Porque las mandan a exchange, compran criptomonedas y ahí ya pasa a la blockchain. Y ahí es donde nosotros empezamos a seguir la actividad en la blockchain. ¿Se entendió la respuesta? Perfecto, muchas gracias, dice Victoria Dumé. Perfecto. Bueno, ¿qué tipos de billeteras hay? Bueno, yo recién les mencioné que justamente que hay un exchange. Ese es digamos, la puerta de entrada a la blockchain. Yo no puedo entrar a la blockchain si no tengo a alguien que previamente me transfiere criptomonedas. Una de las formas de entrada es un exchange. Yo me bajo Binance, por ejemplo, Bitso o cualquier otra cuenta de exchange, que eso no es más que un intermediario, porque hablando de la crisis de los intermediarios y de mirar los intermediarios, en definitiva, los intermediarios están siempre. Empezaron a aparecer enseguida. Empezó a aparecer Binance, empezó a aparecer Coinbase, que no eran más que personas que formaban parte de la blockchain, digamos, tienen sus nodos y tienen sus billeteras, tenían sus criptomonedas y tenían tanto caudal de criptomonedas que dijeron, bueno, vamos a comerciar con estas mismas criptomonedas y lo que hacen es básicamente tener una cartera de clientes a quienes les abren una cuenta y donde estos pueden comprar sus criptomonedas o depositar las criptomonedas que ya tengan. Y en definitiva es un intermediario porque el cliente no hace nada en la blockchain. Lo que hace es interactuar con una cuenta, con un número que le pone el exchange, y bueno, es mucho más complejo que eso, ¿no? Pero para que lo entiendan, pero quien realmente tiene las claves privadas de las billeteras y de todos los activos, quien lo maneja, es el exchange. Y acá tenemos un poco lo que es los diferentes tipos de billeteras. Tenemos billeteras de software, que no son más que programas que nos podemos bajar y podemos ahí generar claves privadas. ¿Claves privadas para qué? Para acceder a nuestros activos. Y de hardware, que es básicamente lo mismo, nada más que las claves privadas no están en el dispositivo, sino que están en el dispositivo, pero no están conectadas a Internet. Yo para firmar transacciones lo tengo que conectar a la computadora y ese espacio corto de tiempo, ese tiempo corto en el cual lo conecto, en el cual yo firmo la transacción y ahí se conectan las claves privadas a Internet y ahí sale la transacción. Pero mientras tanto yo lo tengo desconectado, por eso se llama billetera fría. Entonces, recapitulando, tenemos billeteras de software que están conectadas todo el tiempo a Internet, porque si yo me bajo un software y empiezo a operar con ese software, voy a tener dinero, seguramente criptomonedas, van a estar las claves privadas, digamos, disponibles para que cualquier atacante, si es que tengo alguna vulnerabilidad, las pueda explotar y pueda robarme mis criptomonedas. Esto se llama billetera fría justamente porque no está conectada a Internet. Son hardware que generan las claves privadas. Esas claves privadas
se conectan únicamente cuando tengo que firmar transacción, ahí lo conecto, pero después puedo operar digamos, sin conectarlas a internet, por eso se dice que es mucho más seguro. ¿Con qué operan los exchanges? Los exchanges operan con todo tipo de billeteras, pero son quienes tienen las claves privadas. En general los exchanges operan con billeteras un poco más complejas, que son las mismas, nada más que son multifirmas, que se requieren muchas firmas para firmar una transacción, así como en el banco, que requiere muchas firmas de una empresa para hacer retiros. Bueno, más o menos lo mismo, el mismo esquema, pero en definitiva quienes tienen las claves privadas son los exchanges, ¿se entiende? Pero, claro, ¿por qué son tan importantes los exchanges? Porque yo en definitiva puedo hacer el seguimiento, puedo hacer la trazabilidad, saber hacia dónde fue el dinero, pero lo que yo no voy a tener en la blockchain son nombres. Yo voy a tener, de hecho vamos a ver, yo voy a blockchain.com, esto es un explorador de bloques, o sea, esto lo que hace es mostrarme la blockchain de Bitcoin, por ejemplo, en tiempo real. Todas las transacciones que se están produciendo ahora. Y si yo voy, o sea, cualquier transacción, a otra porque se me está quedando sin batería la computadora, gracias. Bueno, vamos a buscar cualquier transacción. Estoy buscando. Acá, por ejemplo, acá tenemos los últimos bloques. Vamos al último bloque. Como les dije, están todos uno unido al otro. Si yo modifico la información de este me va a decir que hubo una modificación y bueno, eso es ampliamente verificable por la blockchain. Pero acá, por ejemplo, tengo un bloque, en este caso es un bloque, tiene su propio hash y el timestamp, o sea, el tiempo cuando fue minado. Lo que les quería comentar era, por ejemplo, vamos a esta transacción. Esto es una transacción que se dio recién, fue a las 14:56, hace poquito, y vemos entradas y salidas. Una dirección, o sea, esto es una clave pública que le envió 0.000029 a esta otra clave pública. Bueno, en este caso no lo gastó, pero vamos a ver si encontramos otra que lo haya gastado. Acá, por ejemplo, esta. Acá de vuelta, tengo el código hash, este es el código único que identifica esta transacción. Acá tengo el timestamp, bueno, algunos datos más que eventualmente los vamos a tratar. Entradas y salidas. Esta clave pública, digamos, esta billetera, es una billetera, porque esto salió de una billetera, le envió 0.37 bitcoins a, bueno, están como destinatarias estas dos, pero en realidad hay una que es cambio. Después vamos a ver el tema del cambio, pero en realidad lo que envió fue 0.036 BTC a esta otra billetera. Yo acá no estoy viendo nombres, no veo que Alejandro le mandó a Sebastián, sino que veo un código de letras y números que le mandó a otro código de letras y números. Y si yo entro acá, que puedo ver porque está hipervinculado, ¿todo bien? Escuché como un ruido raro. Bueno. Entra a la dirección, acá yo voy a poder ver toda la actividad de esta dirección pública, o sea, de esta clave pública. Voy a ver cuánto saldo tiene, bueno, lo que recibió, y puedo ver toda su actividad. De hecho, puedo ver que hubo 179 transacciones, y puedo ver todas las criptomonedas que recibió y que envió con tiempo, después, bueno, los montos. Lo que no puedo ver es nombres. Bueno, ahí viene lo que yo les estaba comentando de los exchanges, que en el único momento en donde yo me puedo cruzar con una identidad es cuando hago el seguimiento y de repente veo que el dinero fue a un exchange o proviene de un exchange. Ahí yo lo que hago es
oficiarle al exchange y decirle, bueno, Binance, infórmame a qué cliente pertenecen estos fondos que fueron enviados en la transacción tal. Y ahí el exchange lo que va a hacer es devolverme una identidad y probablemente me va a devolver, si es que quiere colaborar, la actividad de la información de la cuenta del cliente, y ahí eventualmente yo voy a poder seguir mi investigación. Si no, o sea, por ese lado por lo menos no la voy a poder seguir. No sé cómo estamos de tiempo, bueno, me quedan 5 minutos. Bueno, esto era lo que les comentaba de las billeteras multifirma que utilizan los exchanges, en las cuales tenemos varios firmantes y se necesitan 2 de 3, 3 de 4, 3 de 5, eso depende de la complejidad de las billeteras. Bueno, volviendo un poco a lo que es las billeteras custodiadas, no custodiadas. Custodiadas en este caso sería que las controla una entidad central, como es un exchange, que centraliza la información. No custodiadas son estas wallets que se las puede abrir uno, pero en definitiva igualmente uno siempre va a necesitar de alguien que le envíe criptomonedas para tener criptomonedas para después enviárselas a otra persona. En ese sentido, si yo quiero criptomonedas ahora, o voy a tener que abrirme una cuenta en un exchange, o si Alejandro ya tiene criptomonedas, pagarle a Alejandro, que Alejandro me las envíe a mi clave pública, y ahí poder operar. Pero en definitiva siempre vamos a necesitar un exchange, tarde o temprano, eso siempre. Y bueno, esto es lo que nos ayuda obviamente a identificar a los criminales cuando estamos siguiendo el dinero, ¿no? Porque si es que, por ejemplo, el criminal no lo sacó por exchange, fue a una cueva, pero en la cueva eventualmente va a enviar el dinero a un exchange y identificándolo a él probablemente se puede hacer la retroversión hacia la persona que le pagó con criptomonedas. Custodiadas justamente porque acá en este caso están custodiadas por una entidad central, como les decía, Virtual Asset Service Provider o proveedor de servicios de activos virtuales. Es básicamente una persona que tiene sus clientes y es el intermediario entre el cliente y la blockchain. Las no custodiadas, por el contrario, son controladas por el propio usuario. Yo me abro una billetera de criptomonedas y yo me hago cargo de resguardar las claves privadas. Yo le llevo a mostrar las claves privadas a Alejandro y Alejandro después se lleva mis activos. Bueno, ahí me jodo yo porque yo no controlé bien más allá de que me jodo yo, pero bueno, obviamente después puedo hacer la denuncia y demás, pero está bajo mi responsabilidad los activos. En cambio, si yo me olvido la contraseña de acceso a la cuenta del exchange, ahí, bueno, se puede recuperar eso. Si yo pierdo las claves privadas de una billetera de criptomonedas, el acceso a esos fondos va a ser imposible porque no es muy seguro, digamos. ¿Cómo explicarlo? Básicamente las computadoras entienden ceros y unos. Es una combinación de ceros y unos que están traducidos a palabras, por lo general son 12 o 24 palabras, pero que hay millones y millones de combinaciones posibles, con lo cual no hay ni siquiera forma de hacerlo un ataque de fuerza bruta para tratar de recuperar esos fondos. La seguridad es en línea porque siempre voy a tener asistencia del exchange, dependiendo de qué exchange sea. Obviamente hay exchange más flojos de papeles que otros, pero por lo general los que son más confiables vamos a tener seguridad en línea y bueno, obviamente, si es una vulnerabilidad del usuario y me ingresaron a mi cuenta, bueno, obviamente también es responsabilidad del usuario. Compliance, los exchanges tienen que seguir normativa de compliance, tienen que evaluar de dónde provienen los fondos, si esos fondos no están asociados a actividades ilícitas o por el contrario son fondos que se pueden recibir sin problema. Bueno, esta actividad la tienen que hacer los exchanges. A diferencia del dinero fiduciario, todo es trazable. El dinero fiduciario no se puede trazar como en el caso las cuentas bancarias sí, pero el dinero físico no se puede hacer una trazabilidad. Acá es perfectamente trazable. Y a medida que, digamos, las herramientas de trazabilidad, los exchanges y demás van agregando, digamos,
lo que se llama atribución a las billeteras, esa trazabilidad se hace mucho más fácil en términos de que yo puedo, no sé, si yo tengo una billetera. Por ejemplo, vamos a poner el caso de los terroristas que pusieron la bandera con su billetera diciendo depositen fondos acá. Eso salió en todo el mundo y en el día de mañana se va a agregar a las distintas bases de datos y los exchanges van a saber que esa billetera pertenece a terroristas. Entonces, cuando haya un cliente queriendo insertar fondos en el exchange o retirarlos a esa billetera y vea que esa billetera pertenece a un terrorista, bueno, ahí tienen que cumplir con la normativa de compliance y evitar que se produzca esa transacción o hacer la denuncia correspondiente. En el caso de las billeteras no custodiadas, como es descentralizada, no hay una entidad central que centralice la información, no hay ningún procedimiento de nada. De hecho, yo hoy me puedo abrir una billetera tras wallet y lo único que voy a tener que hacer es resguardar las claves privadas y listo, ya está, yo ya puedo operar. Lo único que hice fue anotar las 12 o 24 palabras, las que sean, en un papel y yo ya puedo recibir activos y puedo enviar activos. Así de simple, no tengo que cargar ni mi foto del DNI, ni mi foto de mi cara, nadie tiene que verificar lo que se llama el KYC, Know Your Customer, no hay normativa de compliance alguna, porque justamente es un software que está descentralizada la información. Lo único que tengo es el acceso a la blockchain a poder firmar transacciones, nada más. Bueno, no sé si, bueno, ya estamos en tiempo. Me gustaría seguir, pero tenemos más clases todavía para sí. poder seguir utilizando. Acá en el chat me agradece, muy completa la exposición, muy buena la exposición. Recordarles a todos que la semana que viene vamos a estar viendo mecanismos de investigación en entornos digitales, el OSINT y sus herramientas, los casos de uso, la prueba obtenida en plataformas de mensajería y redes sociales, la apertura compulsiva de dispositivos electrónicos mediante datos biométricos y la jurisprudencia aplicable. Así que si tienen alguna duda con respecto a lo que se vio hoy, no hay ningún problema, en la clase que viene nos pueden volver a preguntar. Perfecto, bueno, ahí dejé mi LinkedIn por si quieren hacer alguna pregunta. Si alguien quiere contactarse por alguna duda o algún caso o alguna cuestión, ahí Carlos dice, crack Denis, se pueden contactar con nosotros, siempre bienvenido las consultas. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Muchas gracias a todos por la atención.